En la Iglesia Manantial de Vida estamos complacidos de poder tenerte en nuestra congregación y deseamos que el Todopoderoso pueda bendecir tu vida. Queremos invitarte a que puedas asistir a nuestra iglesia y disfrutar de los cultos que celebramos en esta casa. Por aquí dejaré la dirección para que puedas acercarte y disfrutar con toda la familia de Dios de su palabra. Que Dios te bendiga. Quiero leeros un primer versículo que se encuentra en 1 Samuel 25, versículo 29. Dice así la palabra del Señor: aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios. Amén. Segura en su bolsa de tesoros. Gloria al Señor. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como las piedras lanzadas por una onda. Amén. Estas son las palabras que dedicó una mujer al futuro rey de Israel, David, en una secuencia y una historia que hoy vamos a estar rodeando un poquito. Y me llamó muchísimo la atención dentro de este versículo que acabamos de leer. Me llamó mucho la atención esta frase: segura está tu vida, ¿no? Está hablando de su vida. Segura está tu vida en la bolsa de tesoros del Padre. Amén. Por eso he querido titular el mensaje de hoy: estamos seguros en la bolsa de sus tesoros. Amén. En su bolsa de tesoros. ¿Cuántos quieren estar metidos seguros en la bolsa de los tesoros del Padre? El Padre tiene un regazo y ahí tiene sus grandes tesoros. Tiene su posesión más preciada. Ya no es solo el pueblo de Israel, como habla la palabra en el Antiguo Testamento, sino que Él abrió la puerta para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso Dios envía personas como Pablo para hacer un ministerio al pueblo gentil, a ese pueblo que antes no era pueblo, igual que usted, igual que yo, pero que ahora Dios lo ha hecho pueblo, lo ha reinjertado en su vid, en su viña, y nos ha hecho hijos totalmente herederos conjuntamente con Cristo Jesús. Y esto es algo impresionante. Esto es poder encontrar en Él la seguridad de que estamos en la bolsa de sus tesoros. Yo no sé si esto te da alegría, satisfacción, seguridad, confianza, pero debería hacerlo. Sentirte en la bolsa de los tesoros de Dios debería hacerte sentir muy bien, muy seguro y muy estable. La palabra de Dios también en Juan 15:4 recordamos que Jesús nos dijo a todos unas palabras, y Él dijo cosas como: permanezcan en mí. Permanezcan en mí, porque si permanecen en mí, yo, dice el Señor Jesús, permaneceré también en ustedes. Amén. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Por eso, hermanos, un día Dios nos rescató, nos salvó y nos metió en su bolsa de los tesoros. Y qué bueno ahora, iglesia, que podamos permanecer en esa bolsa. Hoy vamos a leer esta historia de David, donde quizá por las circunstancias, por las actitudes de David y por las decisiones que él iba a tomar, que menos mal que finalmente no tomó esa determinación, estuvo a punto de salirse de la bolsa de los tesoros de Dios. ¿Usted cree que se puede salir de la bolsa de los tesoros de Dios? Vemos ejemplos continuos en la palabra de Dios donde hay personajes bíblicos donde se salieron de la bolsa del Señor. Otros, como David, como esta historia que vamos a recordar en el día de hoy, estuvieron quizá a punto de salirse de la bolsa de los tesoros de Dios. Pero menos mal que alguien fue utilizado por Dios para reconducir la vida de David y que no se saliera de esa bolsa.
Quiero leer en 1 Samuel capítulo 25 a partir del verso 2 esta historia. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre rico en Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3.000 ovejas, 1.000 cabras y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe lo que significa Nabal? ¿Cómo? Necio, correcto. Apúntate un 10, Carmen. Dios te bendiga. Nabal significa necio. Menudo nombre. ¿Hay alguien que se llama Nabal en el día de hoy aquí? Menos mal que no. Que a ninguna madre se le ocurra ponerle ese nombre a un hijo. Este hombre se llama Nabal y su esposa, Abigail, dice que era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, dice que era ¿qué? Grosero y mezquino en todos sus asuntos. ¡Wow! Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal. Paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros, cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto lo que te decimos. Así que podrías ser bondadoso con nosotros. Ya que hemos venido en tiempo de celebración, por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. Y la respuesta, ¿saben cuál fue? ¿De Nabal? ¿De un gran necio? Pues esta. ¿Quién es este tipo, David? ¿Qué? Le dijo Nabal con desdén. ¿Quién es este que se cree? No, ¿quién se cree que es este hijo de Isaí? Ya con desprecio. No solamente con desdén, sino con desprecio. Y ahora remata más aún con esta frase. Dice, en estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Y si entramos en contexto de esta declaración, sabemos que la realidad era que David tuvo que huir de su amo, el rey Saúl, porque quería matarlo. Estuvo ya en 2 ocasiones a punto de hacerlo, tirándole una lanza. Él se sumergió en la envidia, Saúl se sumergió en la envidia, se sumergió en ese enojo en contra de aquel que no le hizo nunca nada malo, pero la envidia lo carcomió y ese espíritu lo atormentó, haciéndole creer de que era una gran amenaza para su reino. De hecho lo era, porque era el sucesor en el reino. Pero el Espíritu de Dios, dice la palabra, que se había apartado de Saúl. Y esto no lo tenía meditado ni preparado, pero ahí vemos, por ejemplo, un ejemplo de una persona que estaba en la bolsa de los tesoros de Dios, pero que por las circunstancias de la vida, que por pensamientos extraños, anidados y alimentados en la mente de un hombre o de una mujer, podemos dar cabida al enemigo. Podemos dar cabida a esos pensamientos que nos generan esas envidias destructivas que nos dividen unos con otros y ya no deseamos el bien de nuestro prójimo, sino todo lo contrario, que le suceda todo lo peor. Y en ese momento el diablo gana sus batallas con cada uno de nosotros. Y en ese momento, en ese instante, así como declara la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios se fue de la vida de Saúl, es como cuando a nosotros nos puede llegar a suceder, ¿no? Simbólicamente, pues, un poquito lo que hoy estamos hablando. El salir de esa bolsa, de ese regazo del Padre, de sus tesoros. Nuestras malas decisiones, nuestros malos
pensamientos que nos dirigen a determinaciones que nos separan de la voluntad del Padre. Todo esto nos saca de la bolsa de los tesoros de Dios. No obstante, sigue diciendo Nabal, ¿debo tomar mi pan, mi agua, la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? Madre mía, hasta le llama bandidos. Bueno, esto fue lo que respondió. Entonces fueron con el mensaje a David, de modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Tomen sus espadas, respondió David, mientras se ceñía la suya propia. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 hombres se quedaron cuidando las pertenencias. Ya está, hermano, ya está. Ya nos hemos liado. De una situación que se podía haber celebrado una fiesta, haber podido regocijarse, haber podido gozarse con aquellos que estaban trabajando, porque dice que sus esquiladores habían trabajado con los pastores también de David y se conocían porque estaban en el mismo lugar. De hecho, trabajadores de Nabal, más adelante vamos a leer textos como por ejemplo el 15. Estos hombres nos trataron, hablando, ¿no?, de los hombres de Nabal hacia los hombres de David. Dice, estos hombres nos trataron muy bien. Nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvieron con nosotros. Dice, de hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Fíjese lo bien que hablaban los hombres de Nabal de lo que le habían ofrecido los hombres de David, ¿no? Y David quería, en sus necesidades, pues, tener un poco de bendición de parte de Nabal. Pero Nabal se negó por completo. Esto es un conflicto que a lo mejor pues no tiene nada que ver con los conflictos que ustedes y yo a lo mejor vivimos en el día de hoy. Pero aquí vemos un ejemplo de la facilidad que tenemos, la condición humana, de en 0,0, ¿sabes?, generar un problema, generar un enojo. A David, cuando recibió este mensaje, David se enojó. Y esto es un poquito la continuación de la predicación del enojo, ¿sí? Vamos a desarrollar un poquito más. El enojo no se queda ahí quieto, sino que dice la palabra de Dios que David no dice mucho y les dice a sus hombres, coged las espadas que nos vamos, mientras estaba ciñendo la suya. 400 conmigo, 200 os quedáis cuidando de las pertenencias, que vamos a arreglar este asunto. Y así somos, iglesia, y así somos. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos enoja, cuando alguien nos indigna, cuando alguien nos hace un mal, cuando alguien no nos parece que está haciendo las cosas bien, wow, el enojo surge. Y el enojo nos lleva ¿a qué? Vamos a poner esos puntos ahora. El enojo nos lleva a las disputas. ¿Qué es lo que tuvieron entre estos dos hombres? Y en estas disputas, cada uno quiere llevar su propia razón. ¿Verdad que nos pasa esto? Cuando estás en pleito con alguien, cuando estás en una discusión con alguien, cada uno quiere tener su propia razón. Y la propia razón nos lleva a que apliquemos, ¿qué? Nuestra propia justicia. Por eso es tan malo dejar de desarrollar el enojo contra el prójimo. Porque desarrollar el enojo contra el prójimo deriva a todo esto, a que actuemos en nuestras propias razones, tengamos nuestros propios argumentos y queramos finalmente aplicar nuestra propia justicia. Y nuestra justicia, eso lo aprendimos el día del enojo, normalmente es sabia, prudente, buena y justa o no. No, ¿verdad? No. Nuestra justicia normalmente tira siempre, barre, como yo siempre digo, ¿no? Barre como para casa, ¿no? Para mi beneficio, para mi bienestar, para darme a mí la razón, evidentemente. Nos
nos indignamos mucho y nos ofendemos por lo que nos hacen, pero no nos fijamos tanto en lo que nosotros también hacemos hacia los demás, ¿sí? Y nuestra razón solamente se focaliza en lo que me hacen y no piensas nunca en lo que tú también has podido hacer. Entonces, cuando se desarrolla dentro de tu razonamiento y dentro de tus argumentos, se desarrolla y aplicas tu propia justicia, aplicas una justicia sin misericordia. Por eso es imperfecta, hermano. Y por eso la justicia de Dios sí que es perfecta. Porque Dios aplica siempre justicia basada en misericordia. Y sabiendo cómo somos, qué necesidades tenemos, por qué quizá hemos hecho esto, y Él nos tiene paciencia en extremo. Pero nosotros no somos así. Y nosotros actuamos de una manera muy distinta. Y cuando finalmente queremos aplicar nuestra propia justicia, ahí se manifiesta ¿qué? Y este es el punto clímax a lo mejor de esta predicación. Para que tengan atención a lo que se desarrolla finalmente. Un espíritu de venganza. ¿Sí? ¿Nos ha pasado esto? ¿Alguien se enojó alguna vez? ¿Alguien pensó que tenía la razón en algún asunto en particular? ¿Alguien en algún momento aplicó su propia justicia? ¿Sí? Y entonces todo esto deriva ¿a qué? A que de repente te posee un espíritu de venganza que quiere determinar y acabar con el asunto. Esto se va a acabar. Voy a hablar con el hermano y le voy a decir 4 cosas bien dichas. Uy, cuando llegue a casa y hable con la mujer, la voy a poner en su sitio. Cuando hable con el jefe de lo que me están haciendo mis compañeros de trabajo, se van a enterar. El jefe los va a echar del trabajo. ¿Cuántas circunstancias se han levantado en nuestra mente y en nuestro corazón, donde un espíritu de venganza nos posee? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, menos mal. Son realidades, hermanos. A veces queremos livianizar estas cosas que nos suceden, pero no podemos hacerlo. Y tenemos que aprender mucho del Señor. Tenemos que aprender mucho de su palabra escrita para que el enojo no fructifique en todas estas cosas y no vaya derivando cada vez más hacia situaciones realmente desastrosas donde usted y yo, sin darnos cuenta, nos salgamos de la protección de la bolsa de los tesoros de Dios. Quería leer el verso 21 y 22, que dice lo siguiente. En ese momento, David decía, de nada sirvió ayudar a ese tipo. Fíjese, también aquí David está hablando ya que con desdén también. Se pone a la misma altura que Nabal, que significa ¿qué? Se pone a la altura de un necio. ¿Sí? Y a veces nosotros, que queremos ser más entendidos que nadie y nos creemos superiores al que sobre todo está disputando con nosotros porque queremos llevar la razón y queremos aplicar nuestra propia justicia, y se va a enterar ahora de las 4 cosas bien dichas que le voy a decir. A veces no nos damos cuenta que nos ponemos al mismo nivel y a la misma altura que un necio, que un Nabal. Y aquí David dice eso, de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada. Pero él, fíjese, y esto es lo que muchas veces pensamos los cristianos, pero él me devolvió mal por bien. Yo le hice bien y él me devuelve mal. Esto es indignante, esto es injusto. ¿Sí o no? Lo hemos vivido, lo experimentamos. Y esto es lo que genera que demos cabida a ese espíritu de venganza, como les decía. Fíjese, aquí se manifiesta ya el espíritu de venganza en la vida de David. Aquí ya ha tomado él ya una determinación.
Fíjese, que Dios me castigue y me mate. Si tan solo un hombre de la casa queda con vida mañana por la mañana. ¡Wow! Ya está. Ya se coció. Ya se hizo. Y David y sus 400 hombres no iban con chiquitas. Si ustedes leen las cosas que hacían, pues no hablaban en broma. Iban muy en serio. Ahora, gracias a Dios, estas cosas son reconducidas por la gracia, el amor y la misericordia del Padre. Amén. La palabra de Dios en Romanos 12, del 19 al 21, dice lo siguiente: queridos amigos, nunca tomen venganza. Repitan conmigo: nunca tomen venganza. Otra vez: nunca tomen venganza. Nunca es a veces, o casi nunca, o de vez en cuando. No, nunca es never, ¿no? En inglés. Nunca. Jamás. Ni una sola vez. ¿Sí? La palabra de Dios es clara. Nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice las Escrituras: yo tomaré venganza, yo pagaré lo que se merece. Que nadie tergiverse este texto, que nadie piense que yo soy el que tengo que tomar venganza, yo le daré a la gente lo que se merece. No, lean la palabra, dice el Señor. Esto no lo tienes que decir tú. En cambio, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cómo Dios está queriendo asociarse con nosotros para manejar sus asuntos? Que Él se encargue de poner a cada uno en su lugar, en su debido tiempo, con su justa justicia, ¿sí? Y ustedes y yo, en cambio, dice la palabra de Dios: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer una asociación contigo, te dice el Señor. Así como yo derramé misericordia sobre ti, aunque eras indigno, inmerecedor y culpable de muchos pecados, yo también quiero derramarme en misericordia y en amor a través de ti, la Iglesia de Cristo, hacia aquellos que a lo mejor pues están totalmente desubicados y no creen en Jesús. Y son navales, son necios. Pero no nos pongamos, como decíamos antes, no nos pongamos nunca a su altura. No queramos luchar con ellos, no queramos combatir con los navales, con los necios. Los necios están fuera y los necios están dentro, O sea, aquí nadie se salva. En realidad todos somos necios. Si alguien se libra de llamarse en su esencia naval, es porque la misericordia de Dios nos ha iluminado y algo sabios de vez en cuando nos hace el Señor. Pero si no, todos entramos en el mismo saco. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Dice, se va a producir algo milagroso, algo brutal. Una enseñanza que le va a remorder la conciencia de una manera tan brutal a la persona necia que quizá vuelva en sí y reconsidere sus actos y sus pensamientos y su forma de vivir. Diciendo, al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. ¿Cómo puede ser? ¿Habrás vivido, hermano, en Cristo Jesús? ¿Habrás vivido ese momento con alguien? Que tú veas que su conciencia le está remordiendo y tiene que hacer algo y está fatal. ¿Por qué? Porque carbones encendidos de repente tú has amontonado sobre la cabeza de alguien. ¿Cuándo qué? Cuando tú no devuelves mal por mal, sino que devuelves bien por el mal que te han dado.
Yo he visto personas haciendo, no entiendo. Se vuelven locos. No voy a explicar la historia, porque ya la expliqué en alguna ocasión. Pero yo recuerdo una vez que alguien quería agredirme físicamente. Y yo terminé abrazándole y diciéndole al oído, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Entonces son cosas que no se entienden. Son cosas que tu conciencia queda ahí abrumada, queda rota, confundida. ¿Cómo puede ser? Si yo estoy queriendo agredir físicamente a esta persona y él se abalanza contra mí, me abraza y me dice que me ama. ¡Wow! Estas son las cosas que debemos vivir y practicar. A veces tenemos momentos de lucidez, como yo lo tuve en ese momento. Y Dios me dio gracia y sabiduría para saber actuar. Pero que Dios nos dé experiencias como estas para que veamos que lo que está escrito aquí funciona. Que lo que dijo Jesús en su momento de, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Obviamente Dios establecerá su justicia en su momento y Él es el que impartirá la justa justicia. Pero ustedes y yo no somos ni jueces ni nada por el estilo. Somos hijos asociados con el Padre eterno, con el juez justo, para impartir amor y misericordia y enseñar la esencia de lo que realmente es Dios, que es amor y misericordia. Y la función que Dios ha dado a su iglesia es que seamos como Él es en su esencia, amor y misericordia. Él nos ha preparado y nos ha dado su espíritu para que podamos ser competentes en esta labor de amor y misericordia. Y ellos conocerán cuando vean cómo somos los hijos de Dios. Creerán porque verán gente de amor y misericordia, que no paga mal por mal, sino todo lo contrario. Aunque reciban mal, ellos bendicen y ellos devuelven bienes a la gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dicen al Padre ahora en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo con estas características? Díselo al Padre, yo quiero ser, Señor, así, de esta manera. Quiero aprender, como dice el último versículo de Romanos 12, el 21, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Yo quiero, Señor, ser partícipe de esto. ¿Cómo iremos a combatir la maldad? ¿Cómo iremos a combatir la oscuridad? La maldad solo se puede vencer con el bien y la oscuridad solo se puede vencer con la luz. Es que no hay otra. Ahora, cuando usted y yo nos ponemos a la altura del necio, usted no va a ser ni luz y usted tampoco va a ser sabio. Va a ser necio. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Gloria a Dios que Dios envía a una mujer sabia. La mujer sabia dice la palabra de Dios que ¿qué? Edifica su casa. Y fíjese cómo esta mujer edificó su casa. Su casa era una casa, me imagino yo, bastante destruida, bastante triste, bastante lamentable. Porque si bien es cierto, esta mujer era sabia y podía edificar su casa espiritualmente hablando y en sus relaciones interpersonales con su marido o sus hijos, pero si tiene al lado un Nabal, pues lógicamente es muy difícil. Yo sé que muchas mujeres se sienten identificadas con esta historia, ¿verdad que sí, hermanas? Ustedes son sabias, hermosas, entendidas, pero tienen al lado un Nabal muchas veces, ¿verdad? ¿Están cohibidas? ¿No dicen amén? Están cohibidas. No quieren dejar mal a sus maridos. Es porque el Señor las administra este fin de semana y están sensibles también. Gloria al Señor. Pero sí, es cierto. Y esto es recíproco, ¿eh? Al hombre también le pasa. Pueden haber hombres sabios, sensatos, con un corazón hermoso,
Y a veces tener a una mujer al lado que, ostras, es que no ayuda en nada. Ella, aun a pesar de esa dificultad familiar, que yo sé que muchos nos sentimos identificados, siguió luchando en su amor y en su misericordia hacia su marido, siendo su marido, como dice la palabra, un grosero, un mezquino. ¿Qué más dice? Ella misma lo dice de su propio marido. Dice, sé que Nabal es un hombre perverso, de mal genio. Por favor, le dice a David, no le haga caso. No le haga caso. Y muchas veces tenemos que combatir con estas situaciones. Pero esta mujer no se quedó ahí impasible. Le informaron de la conversación que habían tenido los mensajeros de David con Nabal. Y entonces esos siervos de Nabal hablaron con la mujer. Dice la palabra de Dios que no hablaron con Nabal porque Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que le pueda hablarle. También a veces somos así, ¿verdad? Que tenemos tan mal genio que nadie nos puede decir nada, nadie nos puede llevar la contraria, nadie nos puede decir que me he equivocado o que tengo que corregir en algo. Que el Señor vaya tratando, porque es que hay muchas cosas, ¿verdad? Ahí que tienen que ser tratadas y moldeadas por el Padre. Gloria al Señor por ello. Pero Abigail era sabia y sensata. Sabía que con su marido no podía hablar y era más conveniente hablar, aunque sea con un desconocido, como lo era David para ella, para entrar de alguna manera en razón, digamos, a una persona que no sabía quién era o cómo iba a reaccionar, pero sabía que su marido poco iba a recapacitar en sus palabras. Entonces dice que Abigail produce un encuentro con David muy bueno. Hay una enseñanza poderosa aquí con la vida de Abigail. Y esa enseñanza, curiosamente, yo tengo aquí analizado y escrito que no es una enseñanza para Nabal, que quizá él debería aprender más, que él es el necio. No, era una enseñanza para David. Era una corrección para David. ¿Saben qué? El sabio recibe consejo, mas el necio lo desprecia, y esto lo verifica la palabra de Dios en Proverbios 12:15. Dice, los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Y esto es lo que pudo llegar a hacer David. Dice que esta mujer acudió a su encuentro. Abigail vio a David, esto es el verso 23, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él al suelo. Cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía. ¡Wow! ¿Se da cuenta, iglesia? Qué diferentes, ¿no? Este matrimonio, estas dos personas, qué diferentes el uno del otro. Cuando la necedad y cuando la terquedad viene al corazón del hombre o de la mujer, la verdad que es algo súper destructivo. Pero en contraposición, cuando la sabiduría, la sensatez de lo alto viene sobre la vida de un hombre o de una mujer, pueden revertir incluso ya decisiones ya tomadas, como sucedió en esta historia. Y no, lo dicho, esta mujer no escatimó en nada, el ponerse en el lugar de la culpabilidad. ¿Esto no le recuerda algo? ¿No le recuerda donde se colocó Jesús mismo en la cruz del Calvario? Se colocó en el lugar de la culpabilidad. Solo los malditos serán colgados en un madero. ¿Quién fue colgado y molido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados? Él demostró máxima sumisión a su Dios en ese momento, humildad en el corazón de una forma brutal. Así como también Abigail aquí también hizo algo semejante. Cargó sobre ella toda la culpa y toda la necedad de su marido.
y se disculpó y pidió perdón en nombre de su marido, pero desde su propia persona. Es increíble esto, ¿sí? Es lo mismo que hizo Jesús para con el Padre en nosotros. Él pagó, Él cargó. Él le dijo: Dios, mía es la culpa ahora, míos son todos estos pecados. Y por la sangre de un justo, ahora todos ellos son libres en el nombre de Jesús. Y esta mujer aplicó el mismo amor y la misma misericordia que Jesús subido en la cruz. Gloria a Dios por ello. Fue increíble. Fue increíble. Cuando hablamos de humildad, pues no podemos ignorar cada gesto, cada movimiento. Esta mujer, hemos leído, que dice que cayó a sus pies, se inclinó. Le dijo: toda la culpa es mía, mi Señor. Si te he ofendido en algo, en primera persona, no hablando de la ofensa del marido, si te he ofendido en algo, porque yo ya te dije al principio que toda la culpa es mía. Si te he ofendido en algo, perdóname. ¿Cuántas veces hemos practicado esta humildad de corazón para arreglar nuestros conflictos con nuestros hermanos, familia, seres queridos, quien sea? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, sabiendo que nosotros no hemos generado un conflicto, no tenemos culpabilidad de una disputa que estamos teniendo, somos nosotros los que vamos y nos humillamos y pedimos perdón? Yo no quiero estar mal contigo, hermano. Perdóname si en algo te he ofendido. No quiero albergar enojo en mí. No quiero que tú albergues enojo tampoco en mí. No quiero que todo esto desarrolle sensaciones extrañas que nos dividan como hermanos, como familia. ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos hecho estas cosas? Lo dicho, aún sin nosotros considerar que tenemos ningún tipo de culpa. Pero esto es lo que Cristo nos inspiró. Esto es lo que esta mujer Abigail también nos inspira a través de sus actos escritos. Y estas son las actitudes que tienen que tener los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuán difícil es esto, ¿verdad? Es complicado. No es fácil. Pero es posible. Y puede hacerse real en tu vida. No lo dudes. Solamente necesitas que el Espíritu de Dios realmente gobierne tu vida. Solo necesitas eso. Tan fácil de decirlo y tan difícil a veces de producirlo en nuestras vidas, porque nos resistimos al gobierno del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Le damos prioridad, le damos relevancia mucho a nuestra propia capacidad de decidir, nuestra propia voluntad, nuestros propios deleites de la vida, formas de vivir. Pero le digo que si usted realmente se rinde a los pies de Jesús y le dice: mi vida es tuya, le garantizo que el Espíritu de Dios va a coger su vida de tal manera que todas estas cosas que le parecen imposibles que pueda desarrollar, las va a desarrollar. Y va a vivir lo que la palabra dice. Va a vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Novedad de vida. ¡Wow! ¿Quieren esto, iglesia? Yo quiero esto. Señor, yo quiero esto. Yo anhelo esto. Yo veo tantas enseñanzas gloriosas, flipantes como estas, que yo digo muchas veces: estoy quizás a años luz de comportarme y de ser así, pero Señor, me da igual. Yo quiero esto, yo quiero alcanzar esto. No sé si usted lo anhela y lo desea. Yo sí lo anhelo y lo deseo. Y es una petición que podemos hacer al Padre también en nuestras oraciones personales. Amén. Gloria a Dios. Proverbios 15:1 dice lo siguiente: la respuesta apacible desvía ¿de qué? El enojo. Respuestas apacibles. Mujeres con sus maridos, maridos con sus mujeres. Las respuestas apacibles
desvían los enojos. ¡Qué sabiduría hay en la respuesta blanda! ¡Wow! ¡Qué sensatez hay en una persona, en un hombre o en una mujer cuando son sensibles al Espíritu y en vez de, como dice el texto, pero las palabras ásperas encienden los ánimos, en vez de hacer eso, que somos especialistas, podamos ser sensibles al Espíritu Santo y decirle: Padre, ¿qué le puedo yo decir ahora a mi esposa para desviarle ese enojo que tiene contra mí ahora? ¿Sí? Señor, Espíritu de Dios, tú que eres el que gobierna mi vida, dame la palabra. Es que yo muchas veces oro así, porque yo digo, ¿qué le digo yo a mi mujer para desviarla de todo esto? Yo veo a mi mujer muchas veces y ella como que me mira y busca cosas de mí, ¿sabes? Y yo me pongo nervioso y digo, guau, esto es como un jeroglífico egipcio, ¿sabes? Tengo que descubrirla, pero no sé lo que quiere, no sé lo que quiere que le diga, lo que no quiere que no le diga. A ver, ¿qué hago? Esta es una situación chistosa, pero es para describir que en momentos puntuales podemos buscar en segundos, en instantes, en pequeños momentos, la ayuda, la dirección del Espíritu que está aquí en mi vida, que está a mi disposición, que no tengo que hacer oración y ayuno durante 3 días para recibir una palabra apacible que me dé el Señor para regalarle a mi mujer. Es un instante, es un momento de conexión, de decirle: Padre, ¿qué hago? ¿Qué digo? Ilumíname, porque si no mi mujer me va a eliminar. Ilumíname, Señor, dame gracia, dame sabiduría. ¿Cuánta falta nos hace todo esto? Tercer y último punto, la sabiduría del cielo desarrolla buen juicio. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? Que la sabiduría que viene del cielo, del Señor, desarrolla buen juicio. Gloria a Dios. La palabra de Dios en el verso 32 dice así: David respondió a Abigail: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Gloria a Dios. Bendita seas, pues has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Sabe el Señor, ¿no? Y aquí lo dice, juro por el Señor, Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño. Si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Una palabra sabia cambia el destino. Un corazón humilde cambia el destino. Usted y yo estamos en la bolsa de los tesoros de Dios, pero una sola palabra, un solo pensamiento, una sola decisión te puede hacer desviar del camino y puede salirte de la bolsa de sus tesoros. Y ahí podemos decir todos amén, gloria a Dios, es cierto. ¿Por qué? Porque seguramente muchos de nosotros, por no decir todos, hemos vivido tiempos donde conociendo al Señor, ¿verdad que nos hemos alejado? ¿Verdad que nos hemos separado? ¿Verdad que hemos dejado de hacer su voluntad? ¿Verdad que de repente, después de sentir el gozo, la degustación, la sensación de vivir con la protección del Padre a través de su Santo Espíritu, de repente por malas decisiones, malas acciones, malos pensamientos, nos salimos de la bolsa de los tesoros de Dios y sentimos la desprotección y sentimos como la misma presencia de Dios se ha apartado de nosotros? En realidad somos nosotros los que nos apartamos de Él.
pero sentimos todas estas cosas. Y es una sensación de las más angustiosas y las que generan más ansiedad en el corazón de hombres y mujeres que ya han conocido lo que significa y representa tener al Espíritu en la vida de uno. La sabiduría del cielo desarrolla buen juicio. David alabó a esta mujer y la bendijo y le dijo: menos mal que has venido, si no la hubiera liado. La palabra de Dios en el verso 31, hablando aún la mujer a David, le dice que esta no sea una sombra en tu historial, ¿sí? Entonces en su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Es que esta mujer fue totalmente iluminada, totalmente bendecida, impulsada por Dios con las palabras necesarias para hacer cambiar de parecer a una persona que tenía mucha determinación en todo lo que hacía, como David. Y le hizo cambiar totalmente de parecer. Y se dio cuenta de que él iba a tomar venganza en su propia justicia. Y que Dios, a través de Abigail, a través de su sabio consejo, le evitaba esa mancha en su historial, esa pesada carga en su conciencia. Estas cosas las vivimos nosotros también, porque todo tiene un efecto y un resultado. Y cuando hacemos o decidimos cosas que no son la voluntad del Padre, cosas que no están bien, cosas que dañan a los demás, cuando producimos todas esas cosas, al final, todo eso son manchas en nuestro historial de nuestra vida, que producen un peso de conciencia que cargamos. Por mucho que vayamos al Padre y pidamos perdón y sintamos un arrepentimiento genuino, al final somos hombres y mujeres, sujetos, unos más que otros. Yo, por ejemplo, soy más difícil de que me acuerde de las cosas del pasado, ¿no? Pero tenemos memoria y nos acordamos de lo que hemos hecho en el pasado. Y nuestro pasado continuamente nos culpabiliza, ¿verdad que sí? Esto es una realidad. Y ahí batallamos con la gracia también, ¿eh? Porque la culpabilidad nos ataca. Y la gracia de Cristo se quiere iluminar continuamente en nuestras vidas para decirme: no, ya eres limpio, ya eres sano, ya estás en libertad. Pero el pensamiento de lo que fuimos, de lo que hicimos, las consecuencias del pecado que aún estoy pagando quizás, wow, todo eso quiere venir también a culpabilizar tu vida. Abigail le dijo que no sea una mancha esto en tu historial, para que en el futuro no tengas una mala conciencia por haber tomado venganza en tu propia justicia. Gracias, Abigail. Alabado sea el Señor, porque Él te envió para librarme de esta acción tan mala, tan perversa. David creía que estaba en toda su razón. Él creía que tenía todos los argumentos. ¿Cómo puede ser que no comparta ni conmigo y con mis hombres un tiempo de fiesta y celebración? Después de haber trabajado y haberlos protegido, haberlos cuidado, nunca haberles robado nada. Nos hemos comportado tan bien. Así nos sentimos los líderes, los pastores muchas veces cuando discipulamos a nuestros discípulos. ¿Cómo puede ser que la gente a veces sean tan desagradecidas? Que de repente, de la noche a la mañana, se vayan de la iglesia y no quieran saber nada del Señor. Ni de mí tampoco, después de yo haberlos cuidado, protegido, siempre ofreciendo conforme sus necesidades. ¿Cómo puede ser? Y nos damos golpes en el pecho y decimos: Dios. Y a veces queremos: lo voy a llevar por teléfono y le voy a decir 4 cosas a este. Que es increíble. Después de todo lo que se le ha dado, después de todo lo que se le ha ofrecido. Y vemos continuamente ingratitud. Y vemos continuamente personas que ya está,
que toman, pues, lamentablemente la mala decisión de salirse de esa bolsa de los tesoros de Dios. Pero acuérdate, dejemos a Dios que haga lo que tenga que hacer. Y Dios nos ha dicho, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Tienes sed, dale de beber. Yo voy a generar una enseñanza de gloria de lo que es realmente mi esencia. Cuando tú te dejes usar por mí en todo esto, ellos conocerán mi amor a través de ti. Conocerán mi misericordia. Y verán y conocerán que tú permaneces en la bolsa de los tesoros de Dios. Y al final ellos serán instados, serán contagiados a querer vivir la misma vida que usted y yo realmente vivimos. Acuérdese, si usted o yo me pongo a la altura de Nabal, a la altura del necio, ellos no van a ver diferencia entre ellos y nosotros, ¿verdad que sí? No van a ver diferencia. Ahora, cuando ellos vean la diferencia, ellos van a decir, yo quiero vivir, yo quiero tener lo que esta gente tiene, como esta gente vive. Y esa será la verdadera luz que demos a este mundo, iglesia. El Señor nos está preparando. El Señor nos está extendiendo a que podamos cambiar todo nuestro ser, carácter, personalidad, una novedad de vida en Cristo Jesús, naturaleza del cielo sobre nosotros a través del gobierno del Espíritu Santo, iglesia, nueva criatura en Él, para que la gente te vea y diga, ¿qué tienes tú? ¿Cómo eres tú así? Enséñame, ¿qué has hecho? Muéstrame, ¿a qué Dios has invocado? ¿A qué religión estás apuntado? Tienes algo que no tiene la enorme mayoría de la gente. Bondad, firmeza, confianza, seguridad, sabiduría, sensatez y sobre todo, que aunque te hagan mal, tú no devuelves mal. Tú devuelves siempre con cosas buenas. ¿Quién eres tú? Tú puedas decir, yo soy hijo de aquel que me rescató, de aquel que se subió en una cruz hace más de 2000 años y vivió el horror y el sufrimiento de ser sacrificado de forma injusta. Creí en su amor, creí en su acto de amor. Y Jesús no solamente me salvó y me rescató de un mundo de tinieblas, sino que me cambió y me transformó por el poder de su Espíritu y ahora soy otra persona. Porque yo antes era así, asá, y de esta manera le puedes contar tú cómo eras. Y lo que Cristo ha hecho en tu vida y la evidencia de lo que eres ahora, ellos lo verán. En la Iglesia Manantial de Vida estamos complacidos de poder tenerte en nuestra congregación y deseamos que el Todopoderoso pueda bendecir tu vida. Queremos invitarte a que puedas asistir a nuestra iglesia y disfrutar de los cultos que celebramos en esta casa. Por aquí dejaré la dirección para que puedas acercarte y disfrutar con toda la familia de Dios de su palabra. Que Dios te bendiga.